Buenas tardes de nuevo con todos vosotros, mis queridos amigos. Buenas tardes a mi querido amigo, el profesor Antonio Alarcó, senador, catedrático. Es un placer para mí que esté conmigo y que va a pronunciar unas palabras a continuación de las mías. Es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante la pandemia del COVID-19. En este encuentro vamos a analizar cómo ha resultado afectada la salud mental en los enfermos que han contraído la enfermedad COVID-19, en los sanitarios que los atienden, cómo ha afectado a los enfermos de salud mental, que en su mayoría son crónicos o sujetos a rebrotes, y cómo ha afectado a la población en general, especialmente a las personas de alto riesgo. La infección por el SARS-CoV-2 puede tener efectos directos sobre el cerebro tras el desarrollo de la enfermedad COVID-19 y además porque el virus infecta también el cerebro y puede crear problemas, de hecho los crea, problemas neurológicos. A su vez, hay respuestas inmunes que tienen efectos adversos sobre la función cerebral. Pero además, la enfermedad COVID-19 provoca frecuentemente a los que la sufren otros efectos sobre la salud mental debidos al estrés postraumático, la ansiedad, la depresión tras la conciencia del riesgo de muerte y la incertidumbre que ello conllevó. También los sanitarios que los atienden, que viven la tragedia de sus pacientes y que se ven superados por la presión asistencial, el desconocimiento de la enfermedad y que ante la incertidumbre de la efectividad de los medicamentos sufren angustia emocional, estrés y depresión. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió a finales de año que durante la pandemia se había alterado o paralizado por completo los servicios de salud mental en el 93% de los países del mundo, con el peligro de agravamiento de estos enfermos especialmente vulnerables ante situaciones anómalas y de estrés. Me refiero a los enfermos de salud mental. En España, al principio de la crisis, para que tengamos una idea, contábamos con aproximadamente 3 millones de enfermos psiquiátricos. A principios de este año, la OMS lanzó una nueva alerta sobre la fatiga pandémica y el impacto en la salud mental de lo vivido durante el primer año de epidemia. Con altos síntomas de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, como decía antes, y sufrimiento psicológico no específico en la población en general. Es probable que las restricciones sociales relacionadas con la pandemia hayan provocado un aumento en el consumo del alcohol, de otras sustancias adictivas, los juegos de azar, las apuestas online, en diferentes grupos de población. Según la reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, el 35% de la población española confesó haber llorado con frecuencia durante la epidemia, el 15% haber sufrido ataques de ansiedad y el 41% haber notado a sus hijos mucho más agresivos que antes de la epidemia y el 42% decía no poder conciliar. Los efectos del aislamiento, el teletrabajo, la pérdida de empleo y el distanciamiento social y físico han interrumpido abruptamente muchas oportunidades sociales importantes para la salud física y psicológica. Esto, junto con el miedo a contraer la enfermedad y la muerte, han generado, como antes decía, casos de pánico, ansiedad, estrés y depresión, pudiendo llegar a dar, como me repito, casos de pánico. Yo he conocido alguno. Efectos que sin duda pueden ser agravados por el hundimiento económico, la pérdida de empleo, los impagos y las carencias de ingresos. Y no solo la crisis económica provocada, sino también la falta de libertad y la situación de engaño y crispación política y las continuas contradicciones en la información recibida por los ciudadanos son un importante determinante del desconcierto, el aturdimiento y el deterioro de la salud mental de la gente. En España, 3 millones y medio de personas viven solas, de manera involuntaria. Las consecuencias de todo ello, los puestos, son la acentuación todavía más del aislamiento social, la soledad y el aturdimiento, que pueden llevar al suicidio, autolesiones, abuso de alcohol, sustancias drogodependencias, abuso doméstico, infantil, acoso cibernético, agobios, duelo, pérdida, estrés económico, desempleo, falta de vivienda y rupturas de relaciones y otros riesgos psicosociales, como puede ser la desconexión social
La desconexión social, la anomia, entendida esta como desorganización social y aislamiento de la persona como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Yo creo que esto dibuja un cuadro que no, hombre, es un cuadro que igual es un poco alarmista, pero no sé, probablemente es como es real, pues habrá que ver que esa alarma es fundada. Durante esta pandemia, según el estudio del Elma Research Institute, el 58% de los ciudadanos europeos revelaba haber tenido síntomas psicológicos con una duración de más de 15 días, registrándose el porcentaje más elevado en España. El más elevado de todos los países ha sido España con un 69%, casi un 70% de personas que han tenido síntomas psicológicos durante 15 días. Además, en España ha aumentado un 30% el riesgo de suicidio, siendo la primera causa traumática. Hay unos 4.000 suicidios al año, más de 10 suicidios diarios. También el consumo de psicofármacos ha aumentado un 40% y se ha detectado un incremento del insomnio, del deterioro cognitivo, de migrañas, cefaleas, obesidad y diabetes y una progresión de la miopía en los niños. A la traumática situación creada por el distanciamiento social, el miedo, el encierro y los problemas económicos generados por el confinamiento durante la epidemia, se ha sumado parte de la población la muerte de algún amigo o familiar muy cercano, con la imposibilidad de estar junto a él y de duelo. Un panorama no muy alentador. Bueno, para responder a estos problemas es necesario un plan de acción, cuya prioridad ha de ser monitorizar e informar las tasas de ansiedad, la depresión, autolesiones, suicidios, etc. Pero la monitorización debe de ir mucho más allá de la vinculación de registros clínicos y comprender cómo se puede apoyar a los profesionales sanitarios y a la asistencia social y sus familias. Pero sobre todo hay que eliminar las causas que lo han provocado. Tenemos que acabar con los confinamientos, con el distanciamiento social, el cierre de negocios y, por supuesto, acabar con la enfermedad COVID-19. Y acabaremos con la enfermedad COVID-19 cuando tengamos medicamentos efectivos para combatirla. Medicamentos efectivos para combatirlas. No sé si con las vacunas vamos a acabar. Confío en que por las perspectivas que tenemos con medicamentos, esto puede ser la herramienta final que pueda acabar con esta enfermedad. En este encuentro, bajo el título de la salud mental más un año de pandemia, hemos reunido a un nutrido grupo de los más relevantes expertos en salud mental, gestores clínicos, coordinadores y responsables de las estrategias de salud mental en algunas de las comunidades autónomas. Para trabajar sobre todo ello, hemos determinado la realización de 2 sesiones. La primera, que va a tratar sobre los nuevos enfermos y la evolución de la cronicidad, y la segunda, sobre nuevos retos en la gestión de la salud mental. La primera es más clínica, la segunda es más de gestión. Por tanto, en la primera tenemos a jefes de servicio, fundamentalmente, y en la segunda tenemos a responsables de coordinación y de planificación de la salud mental de las comunidades autónomas. De sus intervenciones obtendremos más información, nuevas ideas, nuevos enfoques y propuestas para entre todos encontrar soluciones, tanto de orden clínico y asistencial como social o económico, que nos permitan mitigar los problemas puestos de manifiesto y relanzar nuestra sociedad con la ilusión y el optimismo que necesitamos. Para concluir, y antes de pasar la palabra al profesor Alarcó, quiero mostrar nuestro enorme agradecimiento a los patrocinadores de ese encuentro, a Takeda, Lundbeck y Mentalia Salud, que investigan, desarrollan y aportan soluciones y tratamientos para los problemas de salud y que gracias a las cuales es posible el desarrollo de este evento, en el que estarán representados respectivamente por Vicente Martínez Fernández, Susana Gómez Luz y Álvaro Castañón, que van a participar como panelistas en la primera y en la segunda sesión. Y, como no, nuestra gratitud también a Asisa y Rivera Salud por su apoyo continuado a la Fundación. Y antes de finalizar, quiero, como siempre, anunciarles que nuestro próximo encuentro se realizará aquí a 3 días. Será el 22 de abril, que es este próximo jueves por la tarde, y será bajo el título El abordaje de la desnutrición tras el COVID-19. Vamos a reunir a un nutrido grupo de expertos y gestores responsables de las estrategias para el cuidado de la desnutrición
y de su atención clínica en este tiempo de pandemia y tras la enfermedad del COVID. Y nada más, muchísimas gracias a todos y tiene la palabra el senador, profesor Alarcó. Antonio, Bueno, por favor. bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias a la Fundación Bamber, muchas gracias a los patrocinadores. Mil disculpas por el atuendo que me ha tocado estar en esta videoconferencia. He venido directamente de quirófano, pero como estamos en una zona, en una época muy peculiar toda, puede ocurrir y le pido disculpas. Bueno, creo que es muy oportuno, de verdad, como profesional en primera línea, como senador y portavoz de sanidad, el crear una estrategia, plan de reconstrucción psicológica, yo creo que es clave, ya que no en vano la psiquiatría en España, ya verán nuestros compañeros expertos como profesionales en la materia, siempre ha sido el patito feo, pero no por ello es importante en el número y en las consecuencias, y no por ello es importantísimo visualizarlo. Por eso nosotros llevamos ya meses trabajando en una estrategia, un plan de reconstrucción psicológica, reconociendo lo que está ocurriendo. Y es evidente que la situación que nos ha tocado vivir a todos, y cuando digo a todos, son todos los países, todas las clases sociales, las razas, las religiones, una pandemia producida por un coronavirus. También hay que decir que este es el séptimo coronavirus que en los últimos 10 años sale de China. Es una zoonosis que marca mucho la pauta que ha ocurrido, que está ocurriendo. Y lo de China no lo digo como algo político, lo digo como que tardó 2 meses y medio, porque la libertad de prensa es nula, en darse a conocer lo que significaba el coronavirus, la COVID-19, y eso hizo que se expandiera de una forma muy, muy, muy importante. La concurrencia de la globalidad de una crisis económica, social y sanitaria, y todos a la vez, no tiene parangón en la historia de la sanidad. En ninguna, nunca que se recuerda que se tenga referencia. Y además es una ola grave, invisible, silenciosa, en definitiva una pandemia vírica muy dura. Se ha alterado de forma drástica la vida diaria, individual y colectiva, y de forma trágica, sin lugar a dudas, ha producido y se producirá una afectación, y ya se está produciendo, ya se llama que es la auténtica segunda pandemia de una envergadura que es muy difícil pensar y se podría pensar a dónde ha llegado. Por eso hemos estado trabajando como portavoz, como sanitario y como senador por un plan nacional de reconstrucción psicológica, como digo, desde hace 7 meses. El confinamiento, el aislamiento y el estado de alerta permanente crea un ambiente psicológico especial. No le digo nada nuevo con eso. El cortisol, el estado de estrés permanente, el estado de alerta permanente, como todos sabemos, es un inmunosupresor, creando una inseguridad y una duda de futuro que está afectando a la sociedad de forma clara y sobre todo a personas de edad avanzada y más a mujeres que a hombres y a jóvenes y niños. Existe una globalización de la enfermedad que nunca ha ocurrido una enfermedad que haya globalizado tanto, y además que a priori es muy difícil de soportar y paliar sin que tenga consecuencias psicológicas y psiquiátricas y desde luego médicas. Ha aumentado un 25% las consultas de los psicólogos y los psiquiatras por ansiedad, ya lo ha dicho Ignacio, test protraumático, depresión, etcétera, etcétera. En definitiva, los que estamos en primera línea y los que no, pero los que estamos en primera tenemos una huella psicológica evidente. También afecta a los sanitarios, pero también afecta a los cuerpos de seguridad, a algunos medios de comunicación, etcétera. Y después hemos pasado al estado de fatiga pandémica, que también crea un estado psicológico especial y que hay que dedicarle mucho tiempo con un plan estructurado y no improvisado. De entrada, la salud mental en España necesita un cambio radical del tema y, entre otras cosas, el ratio de psicólogos en España en el Servicio Nacional de Salud es 7 veces menos en un momento crítico, como estamos viviendo, que lo que es en Europa, en la media europea y el Distrito Único Sanitario que pertenecemos. Y para ello hemos pedido, estamos pidiendo, estamos haciendo, estamos trabajando para cumplir una estrategia global de lo que significa el tema de la salud mental, que se acentúa con más de 3 millones de ciudadanos que viven solos y no quieren vivir solos, y que hay que hacer una estrategia nacional de seguimiento y de tratamiento de lo que es la soledad, la elaboración de un plan claro
de reconstrucción psicológica con la comunidad autónoma, elaborar un plan de prevención del suicidio, la primera causa. Nosotros hemos presentado la primera moción en las cámaras legislativas españolas hace 8 años de un plan estratégico para luchar contra la autolisis. Eso creo que debe venir ya y no puede esperar más tiempo. Dentro de la acción integral del estado mental de la Organización Mundial de la Salud, realizar medidas oportunas para poner en práctica los problemas básicos. Y después, aumento del número de psicólogos, como he dicho, y realización de una campaña de visualización y concienciación del sistema de salud con proyectos profesionales para la prevención de los problemas de salud mental en centros educativos, sanitarios, etc. Aparte de todo esto, que es lo que estamos trabajando y queríamos comentarle, uniendo la parte profesional con la parte política, no ideológica, sino política, porque hay que tomar medidas políticas, hay que luchar contra la infodemia, una pandemia peligrosísima de información generalmente falsa que está haciendo un daño sobre la vida de los ciudadanos, sobre temas psicológicos y que no se está combatiendo de forma correcta. Y un tema que yo creo que es importante es lo que yo llamo el doctor Google. El doctor Google es un señor que todo el mundo conoce, que nadie conoce, pero todo el mundo consulta, que está en las redes y que el 87% de los españoles alguna vez han ido a consultar algo. Además, generalmente el doctor Google se vierte las mayores falsedades de una forma impune y que además después muchísimos ciudadanos no van nunca a un médico, sí, que el caso concreto que estamos hablando, psicólogo, etcétera, y que es obligado a tomarnos en serio y que las sociedades científicas sobre todo, tenemos la obligación de estar en Google para poder contestar de una forma correcta al tema. En definitiva, creo que es un tema que hay que dedicarle tiempo. Políticamente hay que hacer una estrategia nacional, hay que tener medios al respecto, hay que saber que ese diagnóstico hay que hacerlo muy claro y es evidente que hay que dejar muy claro una cosa: no hemos salido de la pandemia, hemos salido con la pandemia. Científicamente no se justifica ninguna ola, sino picos de la primera ola, porque nunca se ha acabado la pandemia. Y eso es un tema claro que hay que comunicar, y si no se hace el diagnóstico correcto y siguen diciéndose que si una tercera o cuarta, no llegaremos a una terapéutica adecuada, que por cierto vamos a tardar tiempo, y que la inmunidad tristemente de rebaño no va a llegar en tiempo que se ha dicho, y sin esta inmunidad de rebaño difícilmente podemos atajar los temas psicológicos, los temas psiquiátricos que en este momento están haciendo un tremendo daño y por cierto sin plan adecuado en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Será un placer luego comentar algunas de tus propuestas en las siguientes sesiones por los panelistas. Así que vamos a dar paso a la primera sesión.